Vamos a leer del versículo 1 de Marcos 5 hasta el versículo 20. Dice: llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo les había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Vamos a orar. Padre, sé tú abriendo nuestro entendimiento, sé tú iluminándonos por el poder de tu Espíritu, Señor. Sé tú transformándonos por medio de tu palabra. Sé tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, que podamos estar atentos, escuchar, maravillarnos, asombrarnos. Sé tú obrando en nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarte. Ahí te doy una pregunta para empezar. Más o menos, ¿cuántos segundos estimas que hay en un año? ¿Cuántos segundos dirías tú que hay en un año? Pregunta matemática. Por lo menos 5 segundos. Poquito más. Bueno, en un año hay aproximadamente 31 millones de segundos. 31 millones de segundos. Por acá escuché 1 millón, acá vi un 5. Entonces ahí estamos en el rango muy lejos. Tengo la gran sospecha de que somos muy malos para dimensionar cosas. ¿Sí? Muy malos para dimensionar cosas. Sobre todo cuando son cosas extremadamente grandes o cuando son cosas extremadamente pequeñas. Porque tú y yo decimos: ¿cuál es el animal más grande del mundo? La ballena azul. ¿Qué tan grande es una ballena azul? ¿Cabría una ballena azul en este cuarto? Sí. Y tenemos la idea de que no, pues es que está inmensa, está enorme. ¿Qué tan grande es? ¿La puedes dimensionar? O si te digo, ¿qué tanto son 100 metros de altura? Si dices, no, pues bien alto, altote. ¿Qué tanto? ¿Qué me pudiera dar de referencia? O así más simple, ¿no? ¿Qué tanto espagueti necesitas para alimentar a una familia de 4? Y ahí tienes tú con tu espagueti de sobra para toda la semana, como si fueran 16 en tu casa. O en las mañanas cuando te vas a bañar y no hay boiler y dices, no va a estar tan fría el agua. Y sí está fría el agua. Y entonces somos muy malos para dimensionar. Esa es la idea que te quiero presentar, ¿no? Somos muy malos para dimensionar
Y nos es muy fácil afirmar las cosas que son obvias de una forma general. Un año tiene muchos segundos, todos estamos de acuerdo. 100 metros es muy alto, todos estamos de acuerdo. Si me pego en el pie me va a doler, todos estamos de acuerdo. Si no duermo bien me va a hacer daño, si no como bien me va a hacer daño. Comer mucha marucha, no mucho mugrero me va a hacer daño. Y son cosas que sabemos, pero no del todo las dimensionamos. Y entonces, cuando hablo de dimensionar, me refiero a dar el peso, la seriedad, la importancia apropiada a las cosas. Y entre nosotros hay un peligro muy particular. Y te lo pongo en una pregunta extraña. ¿Qué tan mala es la maldad? ¿Qué tan mala es la maldad? Porque la mayoría de nosotros obviamente vamos a decir, pues mala, muy mala. Y obviamente todos sabemos que la maldad es mala. Pero ¿a qué me refiero con no dimensionar? Si tuviéramos que responder esto, pero no con palabras, sino con acciones, con tu día a día. Para la mayoría de nosotros, nuestras acciones dirían que la maldad no es tan mala. O sea, sí es mala, pero poquillo. Depende de qué tanto te codíes con ella. Un poquito nada más. Y entonces ahí está, no dimensionamos. Y cuando te hablo de maldad, entiéndelo como toda la corrupción del pecado en este mundo caído. El pecado que hay en otros, el pecado que hay en ti, el pecado que hay en el mundo, la maldad que hay en el mundo. Porque si realmente dimensionáramos lo terrible de la maldad, si realmente nos diéramos cuenta de qué tan mala es la maldad, no nos acercaríamos a las llamas calientes. De hecho, correríamos inmediatamente para el otro lado. Y entonces en esta porción del Evangelio de Marcos hay un recuento, y es un recuento bastante gráfico, si le prestas atención, de lo más terrible y de lo peligroso que es el pecado. Y nos invita a considerarnos a nosotros mismos, nuestro estado y a Cristo. Y entonces quiero hablarte de dos ideas muy simples y espero concisas. Primero, quiero hablarte de la maldad del mal y después quiero hablarte del poder de Cristo. Sí, dos ideas simples y espero concisas. La escena presentada exige de nosotros atención e imaginación. De todos los recuentos que hay sobre personas endemoniadas en la Biblia, este es probablemente uno de los más detallados, más lentos, más como descritos así a profundidad. Encontramos a un hombre poseído por un espíritu inmundo, que es un sinónimo de demonio, viviendo entre tumbas, aislado de la sociedad, gritando día y noche, hiriéndose a sí mismo con piedras. Cuando yo era pequeño y contaban esto, como que yo me imaginaba que era un monstruo de los que salían en las películas de miedo. ¿Sí? Entonces contaban del endemoniado Gadareno y hasta el nombre suena así como que, Gadareno, ¿qué tipo de monstruo es ese? ¿Sí? Y para mí esta era la idea. Este compa es un monstruo, criatura extraña ahí, ¿no? Pero en realidad lo que tú y yo tenemos aquí debería provocarnos mucho más terror. Porque lo que tenemos aquí no es un monstruo, es un hombre. Es un hombre que está sufriendo. Eso es lo que tenemos en este contexto. Eso es lo que nos presenta esta porción. Un hombre que está sufriendo. Y entonces sí, pudiera provocar terror, pudiera provocar miedo, pero más bien debería provocar en nosotros por lo menos lástima. Un cierto tipo de dolor, de tristeza, un cierto tipo de sentimiento de pobre hombre. Y entonces la primera idea de la que te quiero hablar es sobre la maldad del mal. Y la descripción de este hombre, que es un hombre humano, consciente e impotente, es exactamente lo que nos expresa la terrible corrupción del pecado. Y solamente quiero que entiendas dos cosas bien simples. ¿Cuál es el objetivo de la maldad y cuál es la miseria de la maldad? ¿Sí? Hay un montón de preguntas que se pueden hacer de este pasaje. ¿Cómo está eso de los espíritus inmundos? ¿Por qué el hombre había sido poseído? ¿Cuántos espíritus inmundos le caben a una persona? ¿Existen los espíritus que poseen todavía? ¿Cómo funciona? ¿Por qué pasa? ¿De quién es culpa? ¿El hombre fue su culpa? ¿Estaba jugando cosas que no debía o solo ocurrió? ¿Cómo fue? Y son preguntas que te puedo decir que son válidas,
pero creo que lo más importante y que deberíamos entender es el objetivo de todo esto. Como tal, los espíritus inmundos son todos aquellos espíritus que están en oposición a Dios. Eso es un espíritu inmundo. Es una definición así muy sencilla. Todos aquellos que están en oposición a Dios, hablando de espíritus. Su objetivo no es más que otro, como le escribe Juan. En Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué busca Satanás? Bueno, Satanás busca matar y destruir. Justamente lo opuesto a lo que Cristo viene a dar. Vida y vida en abundancia. Y entonces si tuviéramos que responder de forma muy simple, ¿qué está haciendo este espíritu inmundo en este pasaje? Lo que tú y yo deberíamos responder es, está causando sufrimiento. Eso es lo que está haciendo, está causando sufrimiento. Está privando de libertad, está privando de descanso, está privando de vida. Este es el objetivo de los espíritus inmundos. Este es el objetivo de Satanás. Y los espíritus inmundos, si lo quisiéramos ver así como un tipo de jerarquía, solamente son las manitas de Satanás, por así decirlo. En todo pasaje de la Biblia que habla sobre espíritus inmundos, podemos ver el mismo patrón. Un espíritu inmundo causa sufrimiento a la persona o las personas alrededor de. Afligen a las personas. Este es el objetivo. Atentar contra la vida de los hombres, estorbarlos de poder conocer la vida misma que es Dios. Distraen, afligen, manipulan. Ahora, con esto no quiero decir, y eso tenlo muy bien en claro, que toda la aflicción, maldad, sufrimiento es exclusivamente o necesariamente producto de un espíritu inmundo, porque somos muy prontos para demonizar todo. Es que tienes gripe, demonio de la gripe. Es que dice muchas groserías, demonio de las groserías. Es que es bien soberbia, demonio de la soberbia. No es así, no funciona así. Pero, en definitiva, hacemos bien en considerar lo que dice Pablo. En Efesios 6:12, Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, los poderes de este mundo de tinieblas, las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Creo que erramos muy prontamente cuando se trata de espíritus, Satanás, demonios, ángeles y todo eso, con ese tipo de tema, y tendemos a rechazarlo muy rápido porque es algo que suena ridículo, ¿sí? Entonces te dicen que demonios y como que tú dices, ¿a poco sí creen eso? Pues está raro, ¿no? Como que eso ya es mucho de, ¿qué vintage? ¿Sí? Eso ya es como mucho de los tiempos antiguos y así. ¿Por qué están hablando de esto? Estamos en la cultura moderna. ¿Sí? Es 2026, ya eso queda atrás, ¿no? Creemos que somos más culturados, más racionales, más intelectuales y esas cosas son como para personas supersticiosas, lo cual no somos. Pero la realidad es que la Biblia habla de estos. La Biblia los presenta como algo real. La Biblia habla de Dios y dice que Dios es un espíritu. Y entonces si existe Dios, existen los espíritus. No puedes negarlo. Y si la Biblia constantemente habla sobre estos temas, aunque no hace énfasis, bueno, tú y yo hacemos bien al escuchar. Al someternos a la palabra de Dios como la verdad y no a nuestra razón como la que tiene toda la autoridad. Ahora, pensándolo sobriamente, tiene todo el sentido del mundo decir que existen y actúan. Y no son como los fantasmas que vemos en películas, ni como los espectros que asustan. Simplemente son seres que ejercen influencia. Y aquí me gusta mucho cómo C.S. Lewis lo presenta, porque él dice, hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer tratando de los demonios. Uno es rechazar su existencia y el otro es creer y sentir un interés excesivo y nocivo en ellos. Tanto la persona que se obsesiona con los espíritus, demonios, ángeles y todo eso,
como la persona que es demasiado intelectual como para poder afirmar que existen, están en peligro. Ambos están en peligro. En el libro de Cartas del Diablo a su sobrino, no es un libro de un debate teológico en absoluto, ni es una enseñanza, es simplemente una ilustración que presenta C.S. Lewis. Y entonces, justamente se trata de el diablo mandándole cartas a su sobrino, y son conversaciones de qué están planeando, orquestando, cómo están decidiendo ejercer influencia, hacer y deshacer, ¿no? Y fíjate, dice, ¿cuál es el plan?, respondió Satanás. Nuestro plan es muy simple. Haremos el ruido del mundo del hombre tan fuerte que ya no podrá oír la voz de su Dios. Y creo que es una buena imagen. Es una buena imagen. Cuando tú y yo observamos la cultura, poco a poco, de una forma casi orgánica, paulatina, gradual, la moral y la ética han ido en decadencia, han ido cambiando grandemente. Lo que antes era considerado inmoral, ahora es defendido como derechos y libertad. La cultura de venganza y rencor, la cultura de sensualidad, o algo tan simple como normalizar aquellas cosas que hacen daño. Hoy en día, en la cultura moderna, la mayoría de las personas no quieren hablar de influencias y espíritus y todo eso, porque otra vez, somos muy intelectuales y racionales para eso. Pero cuando tú ves la maldad en el mundo, cuando tú ves lo que las personas son capaces de hacer, cuando realmente te pones a reflexionar de qué tan malo puede llegar a ser el hombre, y no solo un hombre individual, sino un hombre en colectivo, ¿no te hace pensar que tal vez hay algo más? ¿No te hace pensar que tal vez hay un poco de influencia por ahí? Y ahora Satanás es astuto. Y quiero dejar esto en claro. La Biblia habla de la influencia de los espíritus inmundos y dice que Satanás existe. Entonces, esto es verdad. Y hay mucho que no sabemos y que no vamos a saber, pero hay cosas que podemos saber y son importantes. Y sabemos esto, Satanás es astuto. A lo mejor dices, es que los espíritus inmundos no existen porque yo nunca he visto uno. Porque yo nunca he visto una persona poseída, o eso es muy de aquellos tiempos, ¿no? La cultura cambia. Pero bueno, yo te pregunto, si Satanás es astuto, y lo puedes ver, porque lo primero que tú y yo sabemos de él es que entra al jardín y empieza a torcer un poco las palabras. No mucho como para que no se vea como una amenaza, pero lo suficiente para desviar a Adán y a Eva. Entonces es una persona lista. ¿Por qué entonces poseería a gente como lo hace en este pasaje? ¿Por qué entonces querría controlar o privar de la libertad de una forma tan extravagante cuando hay formas más sencillas de hacerlo? ¿Por qué poseer o asustar personas cuando lo único que se necesita es dar un pequeño empujoncito para que las personas se hagan adictas a las redes sociales? Ya las tienes ahí al alcance. No tiene que hacer mucho. O que pongan su valor en su productividad. Y entonces eso haga que se distraigan lo suficiente de Dios porque tienen que estar haciendo. O su físico. No tengo tiempo para la iglesia porque tengo que verme bien. O el clásico, no voy a ir a la iglesia porque no tengo nada que poner. O su carrera profesional. Sí, me interesa eso de Dios y el cristianismo, pero es que mi carrera exige mucho de mí y no lo puedo dejar ahí abandonado. ¿Para qué hacer algo tan extravagante cuando lo único que se necesita es un pequeño cebo, unas cuantas malas influencias en tus círculos, unas cuantas amistades no muy buenas, que no te des cuenta tal vez o que te digan y digas, pues no soy tan influenciable, un poco de desinterés por la lectura y algún tipo de placer temporal? ¿Qué más necesito? Recuerda, el objetivo de Satanás es causar sufrimiento, es privar de libertad, de descanso, de vida. Y la manera más efectiva de hacerlo es sin que nos demos cuenta. Ahora, considera esta imagen presentada en ese texto, ¿no?
Particularmente, presta atención al versículo 5 y 6. Dice, siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Qué te hace pensar esto? ¿Qué te hace sentir esto? Lo que yo veo aquí es un hombre que ha perdido su humanidad. Está sufriendo y me sorprende mucho que cuando leía ese texto, parecía ser que el hombre estaba luchando por su cuerpo. Porque empieza diciendo que el hombre corre y se postra delante de él. Y entonces tú dices, bueno, pues el hombre, ¿no? Pero luego cuando responde el espíritu inmundo. ¿Qué tienes tú conmigo, hijo del Dios Altísimo? Y entonces lo que ves aquí es como un tipo de ambigüedad de un hombre consciente que quiere libertad, pero no puede tener libertad. Un hombre que sabe que está sufriendo, que sabe que está en miseria y no puede hacer absolutamente nada al respecto. Es claro que este hombre necesita ayuda. Es claro que está en miseria. Esta es la imagen de un verdadero muerto viviente, en todos los sentidos y aspectos. Ya está en la tumba, solo que no está enterrado. Ya está aislado de la sociedad. Está dañado, está lastimado. No puede vivir, pero sigue vivo. Y esto es lo que muchas veces no dimensionamos. No consideramos lo terrible que es la corrupción del pecado. No nos damos cuenta de lo miserable que nos hace o que puede hacernos hasta que estamos ahí. Y si algo es verdad del pecado, es que indudablemente causa miseria. El pecado de aquellos que nos rodean, su amor al dinero, su deseo de poder, su autoritarismo. El pecado cometido hacia nosotros, las envidias, los celos, los pleitos, las difamaciones, el abuso, o incluso tu mismo pecado te hace miserable. Y nota cómo está escrito el versículo 3 y el 4. Dice que nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. ¿Cómo lidias tú con tu maldad? ¿Cómo lidias con aquello que te impide ser una mejor persona? ¿Qué haces respecto a todas estas fallas en tu carácter? ¿Cómo las atas? Porque no somos bastante parecidos nosotros. Intentamos atar nuestra maldad, atar entre comillas, con fuerza de voluntad, con terapia, con un detox, ¿sí? Con emocionalismo, con filosofías, ideologías. Y últimamente está muy de moda el estoicismo, que básicamente las personas dicen que el estoicismo es no sentir o no reaccionar ante las cosas. Ya, eso es estoicismo. Y entonces la gente ahorita, un hombre es una persona que, sin importar lo que pase, está en absoluto control de sus emociones y no siente, ni refleja, ni expresa absolutamente nada. Solo lo que quiere, pero no quiere expresar nada. Entonces ahora resulta que, bueno, ¿cómo ato a mis emociones que me gobiernan? ¿Cómo atas a tu falta de diligencia? ¿Cómo luchas contra ella? El decir, yo sé que tengo que leer, yo sé que tengo que hacer, yo sé que tengo que cuidar, yo sé que tengo que terminar esto, pero no puedo, no lo hago. ¿Cómo luchas con tu ira descontrolada? Yo sé que estoy mal, yo sé que no me debería enojar, yo sé que no debería explotar, yo sé que no debería gritar, golpear o estrujar a las personas, yo lo sé. Y estoy luchando con ello. ¿Cómo te está yendo con eso? ¿Cómo luchas con tu soberbia? Llega alguien y te dice, oye, es que considero que, y entra por aquí y sale por acá. Nah, es que ¿para qué le haces caso a ese? No me conoce, no sabe mucho. ¿Sí? Lo voy a tirar un poquito a Lucas.
¿Cómo luchas con tus adicciones a, no sé, redes sociales, a tus amistades, a cosas que sabes que deberías abandonar y no puedes? ¿Cómo luchas contra el temor al hombre? Al cumplir expectativas, al no decepcionar, al que te puedan mangonear simplemente con ejercer un poco de presión sobre ti. ¿Cómo luchas con aquellas cosas que quieres, en las que estás participando activamente, aun cuando sabes que no te convienen? Aun cuando sabes que no deberías estar ahí. Aun cuando sabes que no deberías estarlas haciendo. O más sencillo, y esto aplica para todos nosotros. ¿Cómo luchas con domar tu lengua? Lo hemos estado leyendo en Santiago. Y Santiago dice, de todas las cosas, la lengua es la más indomable. ¿Y cómo luchas tú con ello? Creo que la pregunta más bien sería, ¿cómo te va en esa lucha? Porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos hemos dispuesto y hemos determinado a cambiar. Pero ya a lo largo de varios años o meses nos damos cuenta que está muy difícil cambiar. De hecho, parece que ni siquiera se puede. No logramos cambiar. ¿Y entonces qué hacemos? Porque en este pasaje tú y yo somos exactamente como este hombre. No estamos poseídos, pero somos personas conscientes, hombres, sufriendo, que reconocemos que tenemos una necesidad, pero somos impotentes, somos incapaces. Y entonces, ¿qué hacemos al respecto? Y entonces ahí es donde entra lo segundo que te quiero mencionar, que es el poder de Cristo. Hay algo interesante en este pasaje que no sé si lo cachaste. ¿Quién fue el que empezó a ayudar a este hombre? Porque el texto dice que el hombre corrió hacia donde estaba Jesús y empezó a implorar. Y se postró ante de él y empezó a implorar. Pero luego dice, porque Jesús le estaba diciendo al espíritu inmundo, sal, sal. Jesús iba pasando por ahí y vio a un hombre en necesidad. Vio a un hombre que estaba completamente aislado de la sociedad. Vio a un hombre que estaba herido, que probablemente no se veía bien, no se veía pulcro, limpio, agradable, no se veía como alguien a quien te quisieras acercar. Pero él vio a un hombre que necesitaba ayuda. Y no lo pasó de largo, no dijo, voy a orar por ti. Sino que se acercó y lo rescató. En Efesios 1, 21 al 23 dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, hay dos cosas importantes aquí. Lo primero es que si tienes miedo a los espíritus inmundos, buenas noticias. Cristo tiene poder sobre estos espíritus. Y lo puedes ver porque el espíritu le dice, déjanos ir a los cerdos. Permítenos ir a los cerdos. ¿A quién le tienes que pedir permiso tú para hacer cosas? A tus autoridades. En el caso de los que son hijos, a sus papás. En el caso de los que son trabajadores, a tus jefes. Cristo tiene poder incluso sobre estos espíritus inmundos. Y algo bien interesante aquí, otra vez regresando al hombre. Hay un cierto debate que se hace respecto a la cuestión de los cerdos, ¿no? De que son 2000 cerdos y todos los cerdos se fueron por el peñasco y se murieron todos.
Y entonces hay una pregunta que se hace de que, que es considerado Jesús, ¿no? Porque considera, son 2,000 cerdos. Esa es la vida o el trabajo de los que estaban allí, de los campesinos. Y los demonios poseen a esos cerdos e inmediatamente van y matan a los cerdos. Y entonces ahí es como que, pues qué groserito Jesús, ¿no? Eso no está muy bien. Pero es bien interesante ver cómo Marcos ni siquiera se detiene a explicar o a razonar o a darte una justificación. Simplemente dice, y esto pasó. Y se acabó. Y ¿sabes qué está queriendo expresar Marcos aquí? Que a la luz de lo que Cristo está haciendo con este hombre, a la luz de rescatar la vida de este hombre, eso no tiene valor. Eso no importa. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es esta. La vida de un hombre es mucho más valiosa para Cristo que la economía, que la vivienda de otros, que unos cuantos animales. La vida de este hombre era tan valiosa para Cristo que ni siquiera tuvo que pensarlo 2 veces. Para Cristo, tu vida vale más que el desgaste de otros por ti. No, es que yo no quiero pedir ayuda, es que me da pena. Es que siento feo. Es que ¿por qué cargo a la gente con esto? Es que mejor lo hago yo solo. Es que se me hace injusto. Se me hace injusto pedir a las personas que me apoyen o me ayuden con esto. Bueno, déjame te digo aquí, para Cristo, tu vida vale más que el desgaste de otros por ti. Y te lo puedo poner bien simple. No, es que no fui a la iglesia porque no tenía para la gasolina. ¿Y por qué no pediste que pasaran por ti? Tu vida vale más que el desgaste de otros por ti. Es asombroso que en este pasaje tú y yo vemos una cierta línea. Porque tú y yo comenzamos el pasaje con un hombre descrito como afligido, sufriendo, hiriéndose, lo que tú y yo llamaríamos un lunático, un loco. Y eso es lo que vemos. Pero luego cuando llegamos al final del pasaje, terminamos con un hombre que está vestido, sentado y en su cabal juicio. Cristo tiene el poder para transformar vidas. Incluso la vida de aquella persona que está completamente desordenada, que está completamente en miseria, que está completamente hundida, Cristo tiene el poder para transformar esa vida. Y eso significa que Cristo tiene el poder para transformar tu vida. Para liberarte de aquello que te está afligiendo y que te está haciendo sufrir. Vestirte, sentarte y darte una mente clara. Entonces Cristo tiene poder sobre los espíritus inmundos. Cristo tiene poder para transformar vidas. Y por último, Cristo tiene poder para provocar una respuesta. Si te das cuenta, hay a lo largo de todo este pasaje, la palabra que más como que se repite ahí notoriamente es la palabra rogar, implorar, rogar, implorar. Y lo que es bien interesante es que los hombres, cuando ven lo que Jesús ha hecho, en vez de asombrarse y maravillarse, tienen miedo y le ruegan a Jesús: vete por favor. Vete por favor. Te ruego que te vayas. No existe una indiferencia hacia Cristo. No existe una persona que pueda ver lo que hace Cristo y ser indiferente hacia ello. Porque una de 2 cosas va a ser: o lo rechaza y busca correrlo, busca huir de él, busca que se aleje lo más posible,
O hace lo que hizo el hombre una vez que había sido transformado. Le ruega, permíteme ir contigo. No existe una respuesta de indiferencia a Jesús. Y estas personas estaban corriendo a Jesús por temor a quién era él, a lo que podía hacerles, a lo que podía pasar. Pero no solamente por eso, también por inconveniencia. No me conviene que esté este hombre aquí. Mira lo que ha hecho con la economía. Mira lo que ha hecho con los cerdos. ¿Quién sabe qué más cosas vaya a poder hacer? No lo puedo controlar. Mejor que se vaya. Y esa es la respuesta de muchos. Yo no puedo controlar a Jesús. No es conveniente para mí, para lo que deseo, para lo que busco. Y entonces mejor que se vaya. El hombre viene y le dice a Jesús, déjame ir contigo. Y Jesús le responde, no. Ve y cuenta a todos cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Y aquí hay un juego de palabras bastante interesante, porque Jesús dice, cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Pero luego el hombre va y cuenta estas cosas y dice, miren todo lo que Jesús ha hecho por mí. ¿Y cuál es la idea? Jesús es Señor. Jesús es Señor. Al final de esta historia, tú y yo tenemos un hombre que estaba completamente aislado de la sociedad, que era un muerto viviente, y termina con un hombre que está en su cabal juicio contando las maravillas de Cristo. Y esto es justamente un contraste total al final de la vida de Cristo. Porque tú y yo comenzamos con un Jesús que llega a la ciudad y está ahí, y terminamos con un Jesús en una tumba. Un Jesús herido, llamado lunático, que se burlan de él, rechazado, aislado de la sociedad. Y la invitación que te hago es esta. Por medio de su obra, por medio de la cruz, por medio de su vida, muerte y resurrección, Él nos puede transformar. Él puede pasarnos de muerte a vida. Él puede pasarnos de aflicción a gozo. Él ofrece una esperanza fundamentada en su obra. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es, como este hombre, correr a Cristo y postrarnos ante Él. Porque tú no puedes. Tú no te puedes cambiar. Tú no te puedes librar. No eres lo suficientemente fuerte. No eres capaz. Necesitas algo más grande, más fuerte. Algo con más poder y autoridad. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias porque eres bueno. Te damos las gracias porque eres tú quien obra, eres tú quien ha obrado en la vida de muchos aquí, Señor. Eres tú quien nos ha librado, y que cuando veíamos cómo éramos antes, cuando veíamos la situación en la que estaba, cuando veíamos nuestras vidas, Señor, nos damos cuenta que estábamos efectivamente privados de descanso, de paz y de libertad, Señor. Privados de vivir una vida humana, Padre. Dedicados solamente a seguir nuestras pasiones, nuestros deseos pecaminosos. Incapaces de liberarnos. Incapaces de controlar aquello que era maldad, Padre. Te agradecemos y nos maravillamos de tu obra, Padre. Y te rogamos que si hay alguna persona aquí, Señor, que aún no haya venido a tus pies, seas tú hablando a su corazón, seas tú transformando, seas tú
obrando en ellos por los medios que tú decidas utilizar, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, y que a través de ello podamos reconocer y depender en tu poder, en tu obra. Ayúdanos en nuestra lucha con el pecado, aún estando ya en ti, Señor. Seguimos luchando, seguimos sufriendo, seguimos batallando, seguimos siendo incapaces. Pero tú has prometido, Padre. Solo tú puedes librarnos, solo tú puedes cambiarnos, solo tú puedes transformarnos. Y no sabemos cuánto tiempo va a tomar. No sabemos si tomará días o meses o años o toda la vida, Padre. Pero lo que tú has prometido, tú lo has de cumplir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.